Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. A mí este último versículo me gusta mucho, porque dice, me buscaréis y me hallaréis. Amén. Tenemos esa oportunidad de encontrar a nuestro Dios. Amén. Con el simple hecho de buscarle. ¿Y cómo le podemos buscar? Orando, viniendo a los cultos, leyendo la palabra, alabándole. Amén. Qué bendición, qué Dios tan grande el que tenemos, el que podemos hallar. Amén. Alors, des salutations à tous ceux qui sont arrivés. Bueno, doy la bienvenida a todos los que han llegado. Amén. On avait lu le texte en Jérémie 29. Habíamos leído el texto de Jeremías 29:11. 11, du 11 jusqu'au 13. Del 11 hasta el capítulo 13. Versículo 13, amén. Perdón. Et moi, je disais que j'aimais bien ce dernier verset. Y yo he dicho que me gusta mucho ese último verso. Car nous avons un Dieu auquel nous pouvons le trouver si on le cherche. Que nosotros lo podemos hallar, que lo podemos encontrar. Amén. Et aujourd'hui, ce que nous faisons ici, c'est le chercher. Y lo que hacemos hoy es buscarlo. Et je sais qu'il va se laisser voir. Y yo sé que se va a dejar ver. Je sais qu'on pourra sentir sa présence aujourd'hui. Y siento que hoy vamos a poder sentir su presencia. Ce verset, il dit ce qu'il cherche de tout cœur. Este versículo dice el que busca de todo vuestro corazón. Et je sais, j'en suis sûre, que nous avons tous disposé nos cœurs à chercher le Seigneur. Y siento que hoy todos nos vamos a disponer con todo nuestro corazón a buscar del Señor. Amen. Donc nous allons commencer à louer le Seigneur avec des cantiques. Entonces vamos a empezar a alabar al Señor con cánticos. Amen. Et pour cela, notre sœur Alejandra Martínez, elle a 2 cantiques. Y nuestra hermana Alejandra tiene 2 alabanzas. Amen. Et nous allons faire comme dit la Bible. Y vamos a hacer como dice la Biblia. De chanter joyeux à l'Éternel. De cantar felices al Señor, contentos. Amen. On va élever notre voix. Y vamos a elevar nuestra voz. On va applaudir. Vamos a aplaudir. Et on va chanter au Seigneur. Y vamos a cantar al Señor. Amen. Donc, on laisse la participation à notre sœur Alejandra. Y yo voy a dejar la participación a nuestra hermana Alejandra. Amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dieu vous bénisse à chacun de vous. Como decía la hermana Perla, vamos a cantar 2 alabanzas. Comme disait notre sœur Perla, on va chanter 2 louanges. Alzando nuestras voces al Señor con alegría. On va élever notre voix avec joie. Y vamos a decirle, levántate, Señor. Y on va le dire, lève-toi, Seigneur. Cada uno desde su casa o donde esté, les invito a que le canten al Señor. Chacun de votre maison, je vous invite à louer le Seigneur. Y que usemos esas grandes oportunidades que Él nos da. Et que nous pouvons utiliser de ces grandes opportunités que le Seigneur nous donne. Para su obra. Pour son œuvre. Amén. Gloire au Seigneur. Amén. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate,
Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Huyen delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará. Sobre todo imperio, tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará. Sobre todo imperio, tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra le rinde adoración. Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, Dios subió a su trono. Entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono. La trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra le rinde adoración. Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Amén, gloria a Dios. Amen. Quelle belle cantique. Amen. Qué hermosa canción, qué hermosa alabanza. Combien disent gloire à Dieu encore une fois? Decimos una vez más, gloria a Dios. Amen. Grand est l'Éternel et digne de toute la louange. Grande es nuestro Señor y digno de toda la alabanza. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur, Vamos a continuar alabando a nuestro Señor, mais d'une manière différente. pero de una forma diferente. Quelques-uns de nos jeunes, Algunos de nuestros adolescentes, amen, de nos adolescents, ils ont préparé des versets ellos han preparado versículos qu'ils voudraient partager avec nous tous. y versículos que quieren compartir con todos nosotros. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Qué bendición, amén. Je pense que la sœur Mélissa, elle est là. Pienso que nuestra hermana Melissa está ahí. Amen. Elle avait préparé un verset, tout comme Amen. Felipe. Y después también tendrá un versículo Felipe. Felipe, amen. Jérémie nous avait envoyé une vidéo avec son verset. Y Jeremy nos envió un video con su versículo. Amen. Et on a aussi la sœur Romina. Y también nuestra hermana Romina. Amen. Donc, on va citer nos versets dans cet ordre. Y vamos a decir nuestro versículo en esa hora. Amen. En ese orden, perdón. Ma sœur Mélissa. Amén, Dios les bendiga. Vous venez. Ok.
Pues en ese momento yo quería regalarles un versículo Et dans ces moments-là, je voulais dire un verset que habla sobre las bienaventuranzas. Amén. qui parle sur le heureusement. Bienaventuranzas como bienaventurado. Les hommes heureux. Les oraux, etc. Amén. En Mateo 5, del 7 al 9 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quería regalar en esta noche. Amén. Amen. Ce Quel verset beau se trouve verset. dans Matthieu 5, verset 4 7 et 9. jusqu'au 9. 8 y 9. Amén, gloria a Dios. 8 et 9. Amén. Perdón un momento, mis hermanos, que el misionero quiere decir algo. Bueno, también tenemos a Jeremy por aquí, entonces yo creo que él también nos puede decir el versículo ahí personalmente. Ah, Bueno, solamente saludar a todos los adolescentes, decirles que son bienvenidos y dejar este lema con ustedes. Adolescentes llenos de la gracia de Dios. No sé si están viendo allí la diapositiva. amen, sí. Entonces, ahí están las manitos de cada uno de ustedes, en representación pues de todos, y la palabra de Dios como el centro, es decir, que no nos apartemos de la palabra de Dios. S'il vous plaît. Oui, je voulais vous donner la bienvenue à tous et je voulais partager avec vous le thème de cette réunion, c'est adolescents remplis de la grâce de Dieu. Bueno, eso es todo. Un abrazo grandote. Un Merci grand salam à tous. Et Amen. Jérémie aussi, il se trouve là, donc alors il peut donner aussi son verset. Amen. Donc, on va continuer avec Felipe. Vamos a continuar con Felipe. Amen. Felipe. Buenas. Amen. Mi versículo es Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amen. 123.1. Pardon, 23.1. 23.1. Je le dis. Amen. Puis nous avons Jérémie, et comme il est là avec nous, et c'est un plaisir de l'avoir, il va nous dire son verset. Ahora le toca a Jeremy, como él se encuentra aquí, él lo puede decir. Avant que les montagnes soient nées, fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et il nous manque que Romina. Y nos falta un Romina. Bendiciones, hermanos. Una pregunta, ¿lo puedes decir en francés? Amen. Es Salmo 121, Somme 121, du verset 1 jusqu'au 2, c'est Cantique des... Attendez, oui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amén. Amén. Yo no sé, yo creo que tenemos tiempo para ver si hay algún otro adolescente que quiera darnos un versículo. Je ne sais pas si on a le temps. Bueno, on a le temps de quelqu'un d'autre peut donner un verset de la parole de Dieu. Amén. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro et le dire. Si usted quiere, puede abrir su micrófono y poderlo decir. Amén. Amén. Un versículo que se encuentra en San Mateo 1:23 dice: San Matthieu 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en
y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Ça se trouve en Ecclésiastes 11, chapitre 11, verset 9. Amén. Quelle bénédiction nos adolescents, n'est-ce pas? Qué bendición nuestros adolescentes. Amén. Moi, j'ai encore un verset à dire. Yo aún tengo un versículo para decir. Amen. Le verset, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans le psaume 119, le verset 11. Eso se encuentra en el Salmo 119, versículo 11. Amen. Que c'est bon de pouvoir apprendre des versets de la Bible. Es bueno aprender los versículos de la Biblia. Amén. Et avec les adolescents, on a fait ça, on a appris beaucoup de versets. Y con los adolescentes hemos hecho eso, aprender muchos versículos de la Biblia. Amen, quelle joie. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Qué alegría, pero vamos a seguir alabando al Señor. Amen. Et pour cela, notre sœur Mélanie, elle a une cantique pour nous. Y en este lado, nuestra hermana Melanie tiene un cántico para todos, para el Señor. Dios les bendiga a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Dieu vous bénisse à tous. Je suis très contente d'être là. Y de verlos a todos de nuevo. Et de vous voir à chacun de vous de nouveau. Amén. Estoy muy agradecida con Dios que una semana más me está guardando. Amén. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur me garde une semaine de plus. Y también agradezco a Dios por todos ustedes. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous. Amén. Agradezco al misionero, a su esposa y su familia. Je remercie à notre missionnaire, son épouse et sa famille. Agradezco a todos los profesores y los adolescentes que han estado aquí para nosotros este año. Et je remercie aussi pour tous les adolescents qui sont cette année et les professeurs pendant cette année. Y que nos han enseñado mucho más del Señor. Amén. Et qu'ils nous ont appris beaucoup de choses pendant l'année. Quisiera cantar con ustedes la canción que dice Cristo te adoramos. Et je voudrais chanter cette louange qui s'appelle Jésus, nous te couronnons. Amén. Cristo, te adoramos, ensalzamos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo, te adoramos, oh Señor, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré.
Amén. Qué bendición. Amén. Qué bendición. Amén. Amén. Mais le temps, il s'est écoulé très vite. El tiempo pasa muy rápido. J'aimerais bien, pour finir, A mí me gustaría, antes de terminar, avant de passer à la prêche, antes de pasar a la enseñanza, de chanter une cantique spéciale. de cantar una alabanza especial. Malheureusement, cette cantique, elle n'est qu'en espagnol. Desafortunadamente, este cántico no está en español. Mais je vais le traduire. Pero yo lo voy a traducir. La cantique commence en disant, dans la lutte et dans l'épreuve, je vais t'adorer. En victoire. Ese cántico dice que en la lucha y en las pruebas yo te voy a adorar. Amen. Dans la victoire ou dans la faillite, je vais le faire aussi. En la victoria o en las derrotas. En las derrotas, amén. Amen. Si je suis malade ou si j'ai de l'abondance. Si yo estoy enfermo o yo tengo de abundancia. Abondance de biens ou pas. Abundancia de bienes o no. Je posterné devant ton autel, je vais te louer. Y yo voy a adorarte. Je vais te louer. Yo voy a adorarte. Peu importe la condition de laquelle je me trouve. Y no importa la condición que yo me encuentre. Posterné devant ton autel. Postrado ante tu altar. Je vais t'adorer. Yo voy a adorarte. Amén. En la lucha y en la prueba, yo te adoraré. En victoria o en derrota, también lo haré. En quebranto de salud, abundancia o escasez, yo postrada ante tu altar te adoraré. En la lucha y en la prueba, yo te adoraré. En victoria o en derrota, también lo haré. En quebranto de salud, abundancia o escasez, yo postrada ante tu altar te adoraré. Te adoraré, te adoraré. En la condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Y postrada ante tu altar te adoraré. Te adoraré, te adoraré.
En la condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Yo postrada ante tu altar te adoraré. Yo postrada ante tu altar te adoraré. Amén, gloire à Dieu. Amén, gloria a Dios. Et avec ça, on peut passer à la prêche Y podemos pasar a la enseñanza, qui est dirigée par notre sœur Alexandra. quien va a tener esta participación, nuestra hermana Alexandra. Alexandra, et puis notre sœur Amy aussi. Y después nuestra hermana Amy también. On va demander au missionnaire Y vamos a pedirle a nuestro misionero qu'il prie pour ces deux jeunes filles. que pueda orar por estas dos adolescentes. Amen, que Dieu bénisse. Que Dios les bendiga. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Je suis très, très content avec notre Dieu pur, notre adolescente. C'est Dieu qui les a agrandis chaque jour. Et la grâce de Dieu s'est pu voir sur chacun d'eux. Soy muy contento porque, gracias a Dios y contento por nuestros adolescentes porque ellos han crecido cada día. El Señor los ha llenado de gracia. Amen. Je suis, il y a pour moi beaucoup de remerciements à Dieu aussi pour chacun de les parents qui aident à los adolescents pour rester dans la main de Dieu. Y yo agradezco a Dios por cada maestro que ha ayudado a los adolescentes. Les maîtres y les parents. Los padres. Los padres. Gloria. Vamos entonces a orar por estos chicos. La verdad que me siento orgulloso de tener estos jóvenes con nosotros, estos adolescentes. On va prier à Dieu pour cet adolescent. Je suis très content pour eux. Y quiero decirles que nunca den un paso atrás, sino que se mantengan siempre firmes y adelante en los caminos del Señor, sirviéndole a Él siempre. Et que jamais vous laissez donner une marche arrière, que vous continuez à servir à Dieu toujours. Vamos a orar que sea Dios bendiciéndoles a estas dos jovencitas que van a compartir la palabra de Dios. On va prier pour ces deux adolescents, que le Seigneur le bénisse. Y también por los que vamos a escuchar, que recibamos la palabra con alegría. Et aussi pour les personnes qui écoutent, on va recevoir la parole de Dieu avec des joies. Cierra tus ojos, soberano y eterno Dios. Estamos delante de tu presencia en esta hora. Y yo te ruego, Señor Jesús, por estos adolescentes, Padre mío, que tú les unjas con tu presencia, con tu gracia. Que tú les sostengas, Señor, siempre, cada día, cada instante. Y en este momento especial, oh Dios, que tú pongas tus palabras en su mente, en su corazón, en sus labios, para compartir este mensaje que lo hemos de recibir de tu parte, Señor. Habremos de sentir que no es la persona, sino tú hablando a través de ellos. Que podamos también recibir tu palabra con alegría para edificación de nuestra vida espiritual. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, Jesús. Adelante. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Pardon. Et avant de continuer, on va faire un changement dans la traduction. Antes de continuar, vamos a hacer un cambio en la traducción. On remercie notre sœur Catherine. Agradecemos a nuestra hermana Catherine. Et je vais continuer pour la prêche. Y voy a continuar yo para la enseñanza. Amén. Amén. En avant ma sœur Alexandra. De gracias a cada uno de ustedes que han tomado su tiempo para estar aquí apoyándonos a cada uno de nosotros. Amen. Je remercie à chacun de vous qui avez pris du temps pour venir ici avec nous aujourd'hui. Y como título para la palabra de Dios he puesto, deja que Dios te prepare para toda buena obra.
Amen. Et comme titre, j'ai mis permet que Dieu t'utilise pour toute bonne œuvre. Como introducción, quiero decirle que ustedes piensen en todas las posibilidades, en todos los propósitos que a usted le encantaría lograr este año o en el futuro. Amen. Comme introduction, j'aimerais bien vous demander de penser à ce que vous voulez avoir dans la vie, par exemple cette année-ci ou dans le futur. Y quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 5, no, desde el versículo 4 hasta el 8. Amen. Et on va lire en Jérémie chapitre 1 du verset 4 jusqu'au 8. Amén. Voy a leerlo yo todo y después tú sigues, amén. Amen. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amen. Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu auras trouvé tous ceux vers qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amén. Creo que todos los adolescentes tenemos planes, ya sea planes para el futuro como del colegio, planes para la iglesia, planes económicos. Et je pense que nous avons tous des idées de ce qu'on veut faire plus tard, que ce soit à l'école, à l'église ou en matière économique. Pero hoy día quiero que prestemos atención a sobre cómo prepararnos, cómo queremos que Dios nos prepare para esas metas que queremos lograr. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on pense à comment nous voulons que Dieu nous prépare pour tout ce qu'on veut avoir dans notre vie. Yo sé que no para ser doctor uno pasa de un día para otro, sino que tiene que estudiar para ser el doctor. Je pense que pour devenir docteur, il ne sait pas d'un jour à l'autre, il faut étudier pendant une longue période. A lo mismo que estudiar que deberíamos ser abogados, cualquier cosa, pero uno hay que prepararse. Ou même pour être avocat, ou peu importe le métier, mais pour avoir un métier, il faut se préparer. Y queremos enfocarnos en el versículo 5 del libro de Jeremías. Amen. On va surtout parler du verset 5 de Jérémie 1. Habla sobre como 3 periodos para el llamamiento. Il parle de 3 étapes pour être appelé. Dice así, antes que te formase en el vientre, te conocí. La première, c'est avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La pregunta es, ¿cómo conocemos a una persona? La question la suivante, comment on connaît une personne? Yo creo que para conocer a una persona deberíamos estar cerca de él, le deberíamos mirar, deberíamos hacerle preguntas, hablar con él. Je pense que pour connaître une personne, nous devons être proches d'elle, lui poser des questions, parler avec elle. Y voy a poner un ejemplo. Pues mi padre, y en este año pues me he sacado buenas notas. Se te cortó un momento después de tu padre, perdón.
mi padre supo que yo me saqué buenas notas y entonces me quiso regalar un regalo. Mon père, il a su que j'ai eu des bons points et donc il a voulu me faire un cadeau. Y pues mi padre sabe que me gusta dibujar y me compró pues cosas que sean de dibujo. Et mon père, il sait que moi, j'aime bien dessiner et donc il m'a acheté des matériels pour dessiner. Pero ¿cómo él se dio cuenta que a mí me gusta dibujar? Mais comment il a su que moi, j'aimais bien dessiner? Porque tal vez hablo de eso o porque él me está mirando como a mí me gusta dibujar. Car je parle de ça ou sinon parce qu'il me voit dessiner. Así es mismo Dios. Dios quiere hacerte un conocimiento profundo, quiere saber quién eres tú. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il veut te connaître aux profondités, au plus profond de toi. Il veut savoir qui tu es. Amén. Y si seguimos en el versículo, dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Et si on continue avec le verset, il dit avant que tu fus sorti de ton sein, je t'ai consacré. O sea que te conoció, te examinó y te puso aparte para la obra de Dios. Ça veut dire qu'il t'a connu, il t'a consacré, il t'a mis à part pour l'œuvre de Dieu. Y voy a poner otro ejemplo. Je vais mettre un autre exemple. Tenemos 3 vestidos. Nous avons 3 robes. Un vestido es de color azul. Ese vestido me queda súper largo. Une robe, elle est bleue et cette robe, elle est toute longue. Hay otro vestido que es de color rosa, pero ese me queda muy pequeño. Il y a une autre robe, elle est rose, mais elle est trop petite pour ma taille. Pero hay uno de color rojo y me queda bien. Mais il y a un qui est rouge et il me va bien. ¿Cuál ustedes escogerían? Yo creo que el de color rojo porque me quedaría bien. Quelle robe vous allez choisir? Et je pense que c'est celle qui est rouge car elle me va bien à ma taille. Eso es lo que hace Dios. Dios te mira y te escoge. Amen, c'est ce que Dieu il fait, il te regarde, il te choisit. Y entonces estábamos en la tienda, agarré el vestido rojo, era el único. Amen, donc on était dans le magasin et j'ai pris cette robe rouge, c'était la dernière. Como era el único, lo puse en mi mano. Comme c'était le dernier, ben, je l'ai pris dans ma main. Y si seguimos con el versículo. Et si on continue avec le verset. Después que ya te hayas santificado, te dice, y te di por profeta a las naciones. Après de t'avoir consacré, il dit, je t'ai désigné prophète pour les nations. O sea que ahí hay 3 procedimientos. C'est-à-dire qu'il y a 3 processus. Porque te conoce, te hace aparte y después te da un propósito a ti. Amen, car il te connaît et puis il te met de côté, il donne un but à ta vie. Es como el vestido. Nosotros vimos que nos quedaba bien, lo puse en mi mano y ahora lo voy a comprar. Amen, c'est comme avec la robe. En premier lieu, j'ai vu qu'elle m'allait bien, puis je l'ai pris en main et troisièmement, je vais l'acheter. Y cuando ya lo compré, yo estoy pensando en cuándo lo voy a usar. Et quand je l'ai acheté, je vais déjà commencer à penser c'est quand que je vais l'utiliser. Pero basándonos en el versículo donde dice que ella te puso como profeta en las naciones. Et en se basant sur le verset qui dit il t'a mis pour prophète de nation. Ahí sigue hablando en el mismo tiempo. Et là, il parle toujours dans un même temps. Habla en el tiempo que te conoció en el vientre de tu madre. Il parle du temps où il t'a connu dans le ventre de ta mère. O sea que antes que nosotros estuviéramos aquí, ella sabe nuestro propósito. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons ici, il connaissait déjà quel était notre but pour la vie. Por eso les dije, al principio les dije, piensen en todas las obras que haría.
no en una. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, pensez à toutes les œuvres que vous voulez faire dans la vie, pas seulement à une. Porque los jóvenes pasan por unos procesos de cambios. Amen, car les jeunes, ils passent par des processus de changement. Los adolescentes de ahora no saben si son hombres o son mujeres. Les adolescents d'aujourd'hui ne savent pas si c'est des hommes ou des femmes. Pero cuando piensas en todos los propósitos que hay, ya sea en la iglesia, Mais quand tu penses dans tous les buts qu'il y a, que ce soit à l'église ou ailleurs, no pienses en uno, pense pas à un seul. porque al darte cuenta y tuviste uno en mente, Car lorsque tu as un seul dans ta tête, cuando Dios ya te llama al ministerio, amen, quand Dieu t'appelle au ministère, pues puede que no sea el que tú hayas pensado. peut-être que ça va pas être pour celui auquel tu as pensé. Tal vez te haya gustado la música y te ponen a ser maestra de los niños. Peut-être que toi, tu pensais à la musique, mais Dieu t'a mis pour être professeur des enfants. Eso pasa. Ça arrive. Pero es por eso que dice en el versículo 5 que Él ya te conoció. Entonces Él sabe qué es lo bonito o qué te ha de gustar a ti, o qué es lo mejor para ti. C'est pour ça que dans le verset 5, il dit qu'il te connaissait déjà, donc il sait ce qui est bien pour toi. Yo voy a contar un testimonio que a mí me pasó. Je vais raconter un témoignage. Y es después de mi bautizo. C'est après que j'étais baptisée. Cuando yo llegué del colegio y llegué a mi casa. Un jour, je suis arrivée de l'école à chez moi. Pues el pastor César me envió un mensaje de voz. Le pasteur César, il m'a envoyé un message vocal. Y él me dijo que si yo quería ser maestra de los niños. Il m'a demandé si je voulais être professeur des enfants. Pero yo me sentía incapaz. Mais moi, je ne me sentais pas capable. Porque resulta que hace un año yo pues dejé de ser niña. Parce qu'il y a un an, j'ai arrêté d'aller dans l'école du dimanche. Y pues yo dije, es que esto se ha de haber confundido de una persona. Eso es lo que yo pensé. Au début, ce que j'ai pensé, c'est non, il s'est trompé de personne. Se me vino a la mente a Amy, porque a ella le gusta enseñar, porque no la eligió a ella. Moi, dans ma tête, ça m'est venu le nom de Amy, car elle est bien enseigner. Y también pensé, ¿por qué no eligió a Alejandra? Porque ella tiene cara de ser maestra. Pourquoi pas Alejandra aussi, car elle a déjà une tête d'être prof. Se me vino muchas cosas y pues me sentía insegura. J'avais beaucoup de pensées dans ma tête et je me sentais un peu troublée. Pero me vino una voz en mi mente. Et puis, une voix, elle est venue dans mes pensées. Y me hizo recordar en el día que me bauticé. Et elle m'a fait me rappeler le jour où je me suis baptisée. Ese día en que yo le entregué mi vida. Ce jour-là où j'ai donné ma vie à Dieu. Y yo le dije que yo iba a ser su sierva y que iba a hacer todo lo que él me diera. Et moi, je lui dis que j'allais lui servir et que j'allais faire tout ce qu'il voulait que je fasse. O sea que si Dios me decía que tenía que ser maestra, yo no me iba a oponer. Donc, si lui, il me disait que je devais être prof des enfants, je n'allais pas m'opposer à ça. Entonces le dije que sí, pero Donc, pasaba algo. Mais il y avait un souci. Después, yo en la noche, en mi intimidad, le dije a Dios que me pusiera el amor hacia obra. Amen. Et puis, dans mon intimité, j'ai parlé à Dieu et je lui ai demandé de me donner cet amour envers cette œuvre. Porque es que yo todavía no lo tenía, porque no había pensado en todas las posibilidades, en todas mis capacidades. Car moi, j'avais pas encore cet amour, car j'avais pas pensé à ça. Entonces, ese era el problema. Cuando tú piensas en uno y Dios te manda otro, te empiezas a sentir insegura. Ça, c'est le problème. Quand tu penses seulement à un seul truc et Dieu t'envoie faire un autre, tu te sens un peu troublé. Y pasó los meses y vino el hermano Iron con sus niñas. Entonces,
hubieron muchos niños. Et puis les mois ils ont passé et le frère Iron il est venu avec ses enfants. Il y avait beaucoup d'enfants ce jour-là à l'église. Y ellos tenían que cantar una canción. Ils devaient chanter une cantique. Y la hermana Evelyn dijo, ahora cierren sus ojos, y ellos levantaron las manos y cantaron. Et la sœur Evelyne elle a dit fermez vos yeux. Ils ont levé leurs mains, ils ont chanté. Y eso en verdad llegó a mi corazón. Et moi ça m'a touché le cœur. A partir de ese día, yo empecé a amar su obra. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à aimer son œuvre. Y Dios me dio ese amor. Et Dieu m'a donné cet amour. Amor a los niños. Amour envers les enfants. Y no solamente me dio ese amor a ese propósito. Et pas seulement il m'a donné l'amour envers ce but. Sino que me enseñó a amar todo lo que tenía. Sino qu'il m'a enseigné à aimer tout ce que j'avais. Me enseñó que tenía que amarme a mí misma porque tenía capacidades. Il m'a enseigné à m'aimer moi-même car j'avais des capacités, j'étais capable de faire beaucoup de choses. Porque tenía talentos y él me había dado dones. Car j'avais des talents, il m'avait donné des dons. Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Prepárate para toda buena obra. Prépare-toi pour toute bonne œuvre. Porque tal vez pienses que no sirves para nada. Parce que peut-être tu penses que tu sers pour rien. Pero si vamos al 1 de Corintios. Mais si on lit en 1 de Corinthiens. En el capítulo 1. Dans le verset 1. Desde el versículo 26 hasta el 29. Du verset 26 jusqu'au 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amen. 1 de Corinthiens 1, 26. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir les hontes des forts. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont pour rien, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne puisse le fier devant Dieu, faire le fier devant Dieu. Amén. Y pues leyendo la Biblia nos damos cuenta que todas las personas que Dios ponía para su obra. Amen. En lisant la Bible, on peut voir que toutes les personnes que Dieu utilisait pour son œuvre no eran de las mejores. N'étaient pas les meilleurs. Tenemos a Moisés, que Dios sabía que él era torpe de lenguas. On avait Moïse, que Dieu savait qu'il ne parlait pas bien. Pero aún así, Dios lo quiso usar. Mais même comme ça, Dieu il a voulu l'utiliser. También tenemos a David. Nous avons aussi David. Que teniendo tantos hermanos, unos eran grandes, altos, musculosos, otros eran inteligentes, tenían otras cualidades. Amen. En ayant beaucoup de frères, quelques-uns étaient plus forts, plus beaux, et d'autres avaient beaucoup de qualités. Dios eligió a David, siendo él como el menospreciado de la familia. Dieu a choisi David, même s'il était le méprimé de la famille. Yo quiero decirte ahora que tal vez te sientas distinta a lo del mundo. Et je veux te dire aujourd'hui que chaque fois que tu vas te sentir différente du monde, te sientes incapaz porque pues piensas que no sirves para nada o que Dios no tiene propósitos para tu vida. Que tu te sens pas capable ou que Dieu n'a pas d'objectif pour ta vie.
Pero algo que he aprendido en los caminos de Dios, Mais quelque chose que j'ai appris dans les chemins de Dieu, que si tú estás bien con el mundo es porque estás mal. que si tu es bien avec le monde, c'est car tu es mal. Y si el mundo te hace sentir diferente a ellos, es porque en verdad estás bien. Et si le monde te fait sentir différente, c'est parce que tu es bien. Porque nosotros no venimos a ser amigos del mundo, sino que ellos se vuelvan a nosotros. Car nous ne sommes pas venus faire être amis du monde, mais sinon que eux, ils se retournent vers nous. Si ellos te hacen sentir diferente, es porque saben que tienes algo diferente en ti. S'ils te font sentir différente, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de différent en toi. En la vida cristiana no todo es fácil. Dans la vie chrétienne, tout n'est pas facile. Y vendrán pruebas. Nous aurons des preuves. Pero la importancia de que tú te aferres a Él. Mais l'importance que toi, tu te tiens de la main de Dieu. La importancia de que ores a Dios, que no te alejes de Él. L'importance de que tu pries à Dieu et que tu ne t'éloignes pas de lui. Con eso ya podrás seguir adelante. Avec cela, tu pourras continuer vers l'avant. Porque yo he visto a personas, a pastores, a misioneros. Car j'ai vu à des personnes, des pasteurs et des missionnaires. Que han seguido hasta 30 años, 40 años en el ministerio. Qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans dans le ministère. O sea que eso significa que nosotros adolescentes también podemos. Donc ça veut dire que nous, les adolescents, nous pouvons y arriver. Porque el mundo tiene atrapado a los jóvenes y adolescentes principalmente. Car le monde, il a attrapé principalement les jeunes et les adolescents. ¿Pero por qué? Mais pourquoi? ¿Sabe? Porque el enemigo sabe que los jóvenes y adolescentes son una potencia para la iglesia. Car l'ennemi sait que les jeunes et les adolescents sont un plus pour l'Église. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y para finalizar, me encantaría como dejarle una tarea. Et pour finir, j'aimerais bien vous laisser un devoir. Que lean el libro de Jeremías. De lire le livre de Jérémie. Porque ese libro en verdad, Jeremías era un niño, o sea, era un joven, un adolescente. Car c'est un bon livre, Jérémie, il était un adolescent. Pero Dios lo usa de gran manera. Mais Dieu l'utilisait d'une grande manière. Que Dieu bendiga. Que Dieu bénisse. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dieu bénisse, mes frères. Estoy muy contenta de verles. Je suis très contente de vous voir. Y primeramente quiero agradecer al Señor. Premièrement, je veux remercier le Seigneur. Por haberme dado esta oportunidad. De m'avoir donné cette opportunité. De estar aquí, de traer el mensaje. D'être ici et de ramener un message. Porque es una gran bendición. Car c'est une grande bénédiction. Me gustaría, hermanos, que pudiésemos leer el libro, el versículo en Salmos 4:8. J'aimerais bien qu'on puisse lire le Psaume 4:11. Que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amen. En paix, je vais me reposer. Et de même, je vais m'endormir, car seul toi, l'Éternel, tu me fais vivre en confiance. Amén. Sabemos que podemos confiar en nuestro Señor. On sait qu'on peut confier dans notre Seigneur. Porque Él es todopoderoso. Car il est tout puissant. Y que si confiamos en Él, et que si nous avons notre confiance en lui, no podemos temer en nada. On ne peut pas craindre. Y tenemos la seguridad. Et nous avons cette sécurité. Que Él está con nosotros. De qu'il est avec nous. Porque Él nunca nos falla. Car il ne va jamais nous laisser de côté. Muchos personajes de la Biblia. Beaucoup de personnages dans la Bible. Han tenido una confianza. Ils ont eu une confiance. Grande. Très grande. Han confiado que el Señor
ils ont confié que le Seigneur, en medio de sus problemas, au milieu de ses problèmes, quizás de sus dificultades, peut-être dans ses difficultés, Dios ha estado con ellos. Dieu il était avec eux. Porque si con la confianza de Dios, Car avec la confiance de Dieu, no hay que preocuparse en nada, nous n'avons pas à nous préoccuper, porque Dios nos va a ayudar. car Dieu va nous aider. En cada problema, Donc chaque problème, o por más grande que sea la dificultad, peu importe si la difficulté est très grande, Dios nos va a ayudar en ese problema. Dieu il va nous aider avec ce problème. Cuando estábamos leyendo el libro de Hechos, quand on lisait le livre de Actes, el capítulo 12, le chapitre 12, leíamos como cuando Pedro estaba en la cárcel. On lisait quand Pierre était en prison. Y ese día que ya llegaba pues la hora donde iban a matar a Pedro. Et ce jour-là où l'heure s'approchait où il allait être tué. Pedro estaba muy tranquilo. Il était très tranquille. Muy relajado. Il était relaxé. Estaba tan tranquilo que se puso a dormir. Il était tellement tranquille qu'il s'est mis à dormir. No tenía ninguna preocupación. Il n'avait aucune préoccupation. Viendo que él iba a morir. Même s'il savait qu'il allait mourir. Porque él estaba confiado. Car il avait mis sa confiance. Que el Señor le iba a ayudar. Il avait mis sa confiance en Dieu, il savait qu'il allait l'aider. Aunque la decisión hubiera sido que Pedro quizás muera. Même si la décision aurait été que Pierre meure. O que Dios lo salve. Ou que Dieu le sauve. Él estaba confiado que Dios iba a tomar la buena decisión por él. Il avait cette confiance que Dieu allait prendre la bonne décision pour lui. Que él no tenía que preocuparse de lo que iba a hacer. Qu'il n'avait pas à se préoccuper pour ce qu'il devait faire. Sino que él estaba plenamente confiado que el Señor iba a obrar. Mais au contraire, qu'il avait une pleine confiance que Dieu allait agir dans sa vie. A veces mucha gente en el mundo. Des fois, beaucoup de personnes dans le monde. Está angustiada, preocupada. Et angoissée ou préoccupée. Por sus problemas diarios. À cause de ses problèmes quotidiens. Quizás muchas veces la gente se preocupa por el dinero. Peut-être beaucoup de fois, les gens vont se préoccuper à cause de l'argent. Hay gente que se preocupa por el colegio. Il y a des gens qui se préoccupent pour leurs études. Y por muchas cosas en sus vidas. Et pour beaucoup de choses dans leur vie. Pero nosotros tenemos esa persona. Mais nous avons cette personne. Ese Dios. Ce Dieu. Que se lleva todas nuestras preocupaciones. Qui va prendre en charge toutes nos préoccupations. Y que podemos confiar plenamente en él. Et que nous pouvons nous donner pleinement à lui. Que podemos andar por la calle. Que nous puissions marcher dans la rue. E ir confiados. Et avoir cette confiance en lui. Yo todas las mañanas. Moi, chaque matin. Yo me voy confiada en mi casa. Je sors en ayant de la confiance lorsque je sors de chez moi. No sé cuántos oran antes de irse al trabajo, antes de irse al colegio. Je ne sais pas combien pris avant de sortir, d'aller à l'école ou au travail. Pidiendo al Señor que nos dé la bendición. En demandant au Seigneur sa bénédiction. Pues yo cada mañana que yo salgo de mi casa oro por mí y por mi familia. Moi, chaque matin que je sors de chez moi, je prie pour moi et pour ma famille. Y aunque yo soy muy miedosa para la oscuridad. Et même si moi, je suis très peureuse pour l'obscurité. Cuando yo apago una luz, salgo corriendo porque me da ese miedo. Car moi, quand j'éteins une lumière, je cours car j'ai peur de l'obscurité. Yo, en esa oscuridad inmensa porque en la mañana está muy oscuro. Et mais moi, lorsqu'il fait très noir, car le matin, il fait beaucoup de noir. Yo salgo a las 6:50 de mi casa. Je sors vers 6h50 de chez moi. A veces, cuando no oraba, sentía miedo. Des fois, quand je priais pas, j'avais peur.
de lo que me rodeaba, de los ruidos, de la gente que pasaba. J'avais peur de tout ce qui m'entourait, des bruits, des gens qui passent à côté de moi. Pero yo salgo ya confiada con el Señor que me guarda en el bus, en el camino de mi casa hacia la parada. Amen. Mais là maintenant, quand je prie, je sors en ayant confiance que Dieu me garde dans le bus ou dans le chemin. Pero la gente no tiene a alguien, a nuestro Dios, en qué poder dejar sus preocupaciones, sus problemas. Mais les gens qui n'ont pas notre Dieu pour dépositer, de laisser leurs problèmes en lui, se alteran. Ces personnes-là, ils vont se sursauter. Y buscan soluciones. Ils vont chercher des solutions. Y piensan siempre sus problemas. Et ils pensent toujours à leurs problèmes. Pero nosotros, mais nous, podemos dejárselo todo al Señor. Mais nous pouvons tout laisser au Seigneur. Nuestra confianza debe siempre estar puesta en nuestro Señor. Notre confiance doit toujours être mise dans le Seigneur. Por cualquier problema que estemos, nos podamos acostar tranquilos a dormir y no pensar en nuestros problemas. Que peu importe le problème que nous sommes en train de vivre, que nous puissions aller dormir et ne pas se préoccuper pour nos problèmes. Si hacemos eso, si on fait ça, tenemos libertad, tenemos paz. Nous avons de la liberté, nous avons de la paix. Podemos vivir tranquilos. On peut vivre tranquillement. Si a veces, muchas veces uno puede ver mis plantas afuera en el jardín. Des fois, on peut voir les plantes dans le jardin. Yo siempre veo las plantas en mi jardín. Moi, je fais souvent ça, je regarde mes plantes. Y si las plantas crecen y dan sus frutos es porque el Señor les da el agua, les da la luz. Et si les plantes, elles grandissent, elles donnent du fruit, c'est parce que le Seigneur, il va leur donner de l'eau, de la lumière. Así mismo hace el Señor con los animales. Il fait de même avec les animaux. Entonces, no nos podemos preocupar porque si el Señor hace eso con cosas que no son sus hijos o con hijos. Car si le Seigneur, nous ne devons pas nous préoccuper car le Seigneur, s'il prend soin de ces objets, ¿por qué no lo haría con nosotros que somos sus hijos? Pourquoi il ne va pas le faire avec nous qui sommes ses enfants? A veces cuando tenemos problemas, des fois quand nous avons des problèmes, como el pueblo de Israel lo tenía, comme le peuple d'Israël les avait, ustedes saben que muchas veces pasaban por hambre o pasaban por situaciones muy difíciles. Vous savez que beaucoup de fois, ils passaient par des situations difficiles. Como cuando el faraón los perseguía. Par exemple, quand le pharaon leur persécutait. Y ellos estaban allí delante del río. Ils étaient là devant la rivière. Y el faraón ya llegaba. Et le pharaon, il arrivait. Y ellos estaban como, confiamos en el Señor. Et lui, eux, ils pensaient, on a notre confiance dans le Seigneur. Pero el problema está llegando, ya está aquí. Mais le problème, il arrive, il est juste derrière nous. Solo a veces el problema puede que llegue. Mais des fois, le problème, peut-être, il va arriver. Puede ser que pases por problemas. Peut-être que tu vas passer par des problèmes. Pero a veces el Señor quiere que tú experimentes también. Mais des fois, le Seigneur, il veut que tu expérimentes aussi. Así que no podemos pensar siempre, yo confío en el Señor, yo he confiado en el Señor, pero en este problema que estoy no me ayuda. Mais on ne peut pas penser, moi, j'ai ma confiance dans le Seigneur, je lui fais toute confiance, mais dans ce problème-ci, il ne m'aide pas. A veces puede que llegue el problema. Des fois, le problème, il peut arriver. Y el Señor, en el último minuto, nos ayuda. Et le Seigneur, dans la dernière minute, il va nous aider. El faraón ya estaba cerca. Le pharaon, il était juste derrière, il était prêt. Y en el último minuto, el Señor le dio el poder para abrir, para que Moisés abra el mar en dos. Amen. Mais dans la dernière minute, Dieu a donné le pouvoir à Moïse de séparer les eaux. Camina confiado porque el Señor está contigo. Marche en ayant confiance car le Seigneur est avec toi. Dios te da la salida, Dios te abre las puertas. Dieu te donne, te montre le chemin, il va t'ouvrir des portes.
con ese problema, con esa dificultad. avec ce problème, cette difficulté. Amén. Amen. Para finalizar, me gustaría hacer una oración. Pour finir, j'aimerais bien faire une prière. Y antes de terminar, también leer este texto. Et avant de finir aussi, de lire ce texte. En Filipenses 4:6. En Philippiens 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amen. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Amén. Y cualquiera de nuestras dudas. Et chacune de nos doutes. Hay que exponerlas en nuestras oraciones. Il faut les exposer dans nos prières. Amén. Amen. Oremos. Prions. Tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos que aprender, Señor, a confiar en ti, Señor Jesucristo, a aceptar tu propósito en nosotros, Señor, a saber aceptar ese llamado, Señor, que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, Señor, por el mensaje, Señor, también de nuestra hermana Alexandra, Señor, por las participaciones, Señor, de cada uno de nuestras adolescentes, Señor. Gracias te damos, Señor, por este culto tan especial que nos has regalado, Señor Jesucristo, que aunque somos quizás pequeños, Señor, pero podemos hacer cosas grandes, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por habernos dado a cada uno esta oportunidad, Señor, de cantar, Señor, una alabanza para ti, Señor, de dirigir, Señor, este culto, Señor, incluso de dar un versículo, Señor, porque todo esto es para ti, Señor. Todos estos servicios son para ti, Señor. Y lo hacemos de todo corazón, Señor, para agradarte, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor Jesús, por cada uno de nuestros adolescentes. Señor, bendícelos, Señor, a cada uno de gran manera, Señor Jesucristo, en sus vidas, Señor. Y síguenos ayudando, Señor, para que seamos adolescentes que confíen, Señor, en ti y en tus manos, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Louange au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. La verdad es que vraiment, hay un agradecimiento en mi corazón. Il y a du remerciement dans mon cœur. Con el Señor. Avec le Seigneur. Porque yo sé que Dios está tratando con cada uno. Car je sais que Dieu, il agit avec chacun de nous. Y ver cada uno de estos jóvenes sirviéndole al Señor con toda el alma. Et voir chaque jeune servir au Seigneur avec toute l'âme. Llena mi corazón de agradecimiento al Señor. Ça remplit mon cœur de remerciement envers Dieu. Y seguimos orando por ellos, que el Señor los siga guardando. Nous continuons à prier pour eux, que ce soit Dieu qui continue à leur garder. Que el Señor los guarde del mal. Que Dieu leur garde du mal. Porque el enemigo no está contento. Car l'ennemi n'est pas content. Pero si nosotros los cubrimos con oración y con consejo y estamos allí pendiente de ellos, el Señor les va a ayudar a salir cada día más y más adelante. Mais si nous les aidons avec nos prières, nos conseils, en étant là, le Seigneur va leur aider à continuer vers l'avant jour après jour. Porque Dios tiene grandes propósitos con ellos en este país. Car Dieu a des grands buts avec eux dans ce pays. Y doy gracias al Señor por cada uno de ellos, los que están aquí conectados y los que no se han conectado. Je remercie à Dieu pour chacun d'eux, ceux qui sont connectés ici et ceux qui ne sont pas. Los que hicieron parte de este culto al Señor y tal vez los que no lo hicieron. Pour ceux qui ont fait partie de ce culte envers Dieu et pour ceux qui n'ont pas fait partie. Porque vemos en ellos dones y talentos que el Señor les ha regalado.
car nous voyons en eux des dons et des talents que Dieu leur a donnés. Hermosas enseñanzas, hermosos mensajes y la participación de todo el culto fue de gran bendición para mi vida. Des très beaux enseignements, des très bonnes participations. Ce message est très bon pour ma vie. Y vamos a hacer una oración especial por todos los adolescentes. Amen. Nous allons faire une prière spéciale pour tous les adolescents. Y antes de hacer esta oración, que voy a pedirle el favor al hermano Iron, él es el que va a hacer esta oración por todos los adolescentes. Et avant de faire cette prière, je vais demander ça au frère Iron. Quiero darle las gracias al hermano Iron, la hermana Catherine, la hermana Evelyn. Je veux remercier le frère Iron, la sœur Catherine, la sœur Evelyn, que estuvieron siempre pendientes dando la enseñanza de la palabra a todos estos adolescentes todos los martes. Ellos se rotaban y estuvieron allí con ellos. D'avoir enseigné, d'avoir été toujours disposé à donner un enseignement à ces adolescents. Hermanos, no es en vano lo que se hace para la gloria de Dios y para el crecimiento de cada uno de los de la iglesia, no es en vano. Mes frères, c'est pas en vain ce que nous faisons, c'est pour l'église aussi. Estos son frutos de lo que el Señor todos los días nos da a través de la palabra, del consejo, de la oración, de la enseñanza. Todo esto es fruto en las manos del Señor. Tout ça, c'est des fruits que Dieu nous donne à travers de la parole, des prières, des conseils. C'est des fruits du Seigneur. Y a todos los adolescentes y los padres, algunos de pronto no tuvieron ese apoyo en sus padres, pero ahí están en la presencia del Señor. Amen. Et merci à tous les adolescents et à ses parents, même si quelques-uns n'ont pas eu cet appui dans leurs parents, mais ils sont toujours là avec nous. Gracias por estar ahí siempre en las manos del Señor. Merci d'être toujours là dans les mains du Seigneur. Y a los hermanos que aunque no tenemos hijos adolescentes, pero estamos siempre orando por nuestros adolescentes y por los niños y por toda la iglesia. Et merci aux frères que même si nous n'avons pas des fils adolescents, nous prions toujours pour les adolescents de l'église. Y damos gracias a Dios por permitirnos durante este año ver, es que todo es muy lindo, el hecho de no pudimos estar presenciales en un lugar, pero aquí pudimos tener aún más actividades que si fuera presencial. Amen. Et merci pour cette année que même si on n'a pas pu se réunir en présentiel, ici on a eu plus d'activités que si on l'aurait fait en présentiel. Amén. Entonces vamos a orar y voy a pedirle el favor a nuestro hermano Iron y luego cada uno de los tres maestros, ellos van a tener una participación y también entonces ya terminará nuestro misionero y Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte y adelante en el Señor. Amen. Nous allons passer avec le frère Aaron pour la prière et puis chaque professeur a une participation et je vous remercie à vous tous. Que Dieu bénisse. Amén. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo al Señor por nuestros adolescentes. Amén. Y continuemos orando por ellos. Amén. Amén, hermano, y perdón y por los que no están hoy también, por los que están débiles y que el Señor fortalezca. Amén. On va prier aussi pour ceux qui sont faibles dans l'esprit. Oremos por todos, amén. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, primeramente, Señor, por tu fidelidad, Señor, que siempre ha ido con nosotros, Señor, agarrado de nosotros, Señor Jesucristo. Siempre has estado allí, Señor, en nuestros momentos más difíciles. Siempre has estado al lado de cada adolescente. Quizás no te has sentido, quizás no ha podido verte, Señor, pero yo sé que siempre estás con nosotros porque tú lo has prometido, Señor Jesucristo, Padre eterno. Oh, Señor Jesucristo, te pedimos por todos estos adolescentes, Señor, los que han estado hoy y los que no están, Señor, porque quizás, Señor, sus fuerzas se han debilitado, Señor, quizás el mundo, Señor, ha tomado ventaja en sus corazones, Señor Jesucristo, pero te pedimos, Señor, en esta hora que vamos a seguir intercediendo por ellos, Señor, vamos a seguir clamando, Señor Jesucristo, por todos nuestros adolescentes, Señor, porque ellos tienen grandes capacidades que darte, Señor, grandes potenciales, Señor, en servirte en tus manos, Señor Jesucristo, porque así tú lo
quieres, Señor, que estos jóvenes, Señor, puedan alcanzarte, Señor, puedan conquistar grandes cosas en tu nombre, Señor Jesucristo, porque ellos son llamados, Señor, a impactar, Señor, este mundo lleno de oscuridad, Padre Santísimo, pero que en ellos, Señor Jesucristo, se haya bandido toda su alma, toda su presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, que donde ellos vayan, Señor, ellos puedan declarar una palabra de victoria, Señor, una palabra de aliento, de amor, Señor Jesucristo, que no el mundo no los haga callar, Señor Jesucristo, sino que con tu Espíritu Santo, Señor, se levanten alto y que su voz sea escuchada aún más allá de lo que ellos puedan imaginar, Padre eterno, porque por eso tenemos un Dios tan grande y poderoso, Señor Jesucristo. Guárdalos cada día, Señor, en sus caminos, en sus colegios, donde estén. Guarda sus mentes, sus corazones, Padre Santísimo. Guárdalos de este mundo, Señor, pero que impacten este mundo con tu presencia, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloire à Dieu. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aprovechando yo mismo, primeramente dando gracias al Señor por esta oportunidad este año que me ha dado como profesor de adolescentes. Quizás yo, como decía la hermana, sí. Je remercie d'abord Dieu de m'avoir donné cette opportunité d'avoir été professeur des adolescents. Quizás como la hermana Alexandra, tampoco yo me esperaba ser profesor de adolescentes. Tout comme la sœur Alexandra, je ne m'attendais pas à être professeur des adolescents. La verdad me cogió de sorpresa. C'est une surprise pour moi. Y tampoco de estar de escuela dominical de los niños. Et non plus d'être dans l'école du dimanche des enfants. Creo que no es mi fuerte. Je ne pense pas que c'est mon fort. Creo yo, pero cuando uno se pone. Mais je crois ça, mais quand on se met dans les mains de Dieu, uno siente que el Señor lo usa. On sent que Dieu nous utilise. Y decía nuestra hermana Alexandra, pues el Señor lo capacita a uno. Et notre sœur Alexandra, elle disait, le Seigneur va nous donner la capacité de faire ça. Y que cuando uno le entrega al Señor, uno le dice al Señor, pues aquí está, usa mi vida en lo que tú quieras. Y ahí el Señor toma nuestras palabras muy en serio. Quand on se donne au Seigneur, on lui dit, Seigneur, me voici ma vie, fais ce que tu veux de moi. Le Seigneur, il prend en sérieux nos mots, il fait ça avec nous. Quisiera dejarle este versículo a los adolescentes. J'aimerais bien laisser ce verset avec les adolescents. Y también para todos nosotros como profesores. Et aussi pour nous tous en tant que professeurs. Se encuentra en Filipenses 4, 8 y 9. Qui se trouve en Philippiens 4, 8 et 9. Amén. Que dice, por lo demás, hermanos, pero yo quisiera decir a los adolescentes, por lo demás, adolescentes, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Le Léo? Amén. Amen. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, mais moi, j'aimerais bien changer ce morceau pour dire adolescents. Enfin, adolescents, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amén. Si ustedes piensan en esto, como dice la palabra, dice, el Señor estará con vosotros. Et si vous pensez à cela, vous faites cela, comme dit la parole, le Seigneur, le Dieu de la paix sera avec vous. Pero estas palabras las dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipenses. Ces mots-là, c'est l'apôtre Paul qui a dit ces paroles-là aux frères de Philippiens. Así que él se estaba poniendo como ejemplo. Lui, il se mettait comme exemple. Así que este versículo también va para los profesores, que nosotros podamos ser ejemplos para estos adolescentes. Donc ce verset, il va aussi pour les professeurs, que nous puissions être des exemples pour les adolescents. Bueno, y ya para terminar, solo quiero decir 3 cosas. Et pour finir, j'aimerais bien dire 3 choses. Algo muy bonito que cantó nuestra hermana Melanie.
quelque chose de très beau que notre sœur Mélanie a chanté, y es que Jesús debe de ocupar ese lugar en sus vidas. que Jésus doit occuper cette place dans nos vies, Que Dios les está preparando para toda buena obra, como lo dijo nuestra hermana Alexandra. que Dieu il va nous préparer pour toute bonne œuvre, comme notre sœur Alexandra a dit. Pero si te sientes como inferior o como menos, simplemente tienes que confiar en Dios, que Él te prepara. Que si tu te sens inférieur, tu dois avoir ta confiance en Dieu, que ça va être lui qui va te préparer. Dios les bendiga, les quiero muchísimo mis adolescentes, la verdad que sí. Hemos pasado buenos momentos. Amen. Que Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup, mes adolescents. Nous avons passé des bons moments. Dios les bendiga. Que Dieu bénisse. Amen. No sé si va a poder. Je ne sais pas si je vais y arriver. Es que es muy bonito esto. C'est très beau. Como se ha venido hablando, Comme nous avons déjà parlé, en muchas ocasiones uno le dice al Señor, úsame como tú quieras. dans beaucoup d'occasions, nous disons, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Y yo repito mucho estas palabras en mi vida. Et moi, je répète beaucoup ces mots dans ma vie. Y seguro muchos de ustedes le dirán, Señor, úsame como tú quieras. Et j'en suis sûre que beaucoup d'entre vous utilisent ces mots, Seigneur, utilise-moi comme tu voudras. Pero cuando estas oportunidades llegan, uno tiene que agarrarlas. Mais quand cette opportunité elles arrive, nous devons nous attacher à elle Para servirle a Dios de esta manera. pour pouvoir servir à Dieu de cette manière. Agradezco a Dios primeramente Je remercie à Dieu premièrement por esta oportunidad que Dios me ha dado. pour cette opportunité que Dieu m'a donnée. Cuando me lo preguntaron, yo me puse a pensar. Quand on m'a proposé l'idée, j'ai commencé à penser. ¿Cómo voy a hacer para enseñar a estos adolescentes? Comment je vais faire pour enseigner à ces adolescents? Y me recordaba mucho yo de mi adolescencia. Et moi, je me rappelais beaucoup de mon adolescence. Y yo decía, no, Señor, no voy a ser capaz. Et je disais, Seigneur, je ne vais pas être capable. No es fácil. Pardon? No es fácil. C'est pas facile. Pero Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, Mais Dieu qui sait tout et qui connaît tout, Él nos da las estrategias. il nous donne les stratégies. Y siento que en cada enseñanza Dios ha hablado primeramente a mi vida. Et je pense que dans chaque enseignement, Dieu a parlé premièrement à ma vie. Lo he hecho con todo mi corazón, con todo mi cariño. Je l'ai fait avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Y deseo que Dios los bendiga, que los sostenga cada día más. Et je souhaite que Dieu vous bénisse et que vous soutienne chaque jour. Y bueno, a todos que un abrazo muy, muy, muy fuerte y adelante. Et à tous, un câlin très, très fort et en avant. Y que podamos seguir teniendo un año más en victoria. Amén. Et qu'on puisse continuer à avoir un an de plus en victoire. Dios les bendiga. Que Dieu bénisse. Pero Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Que Dieu bénisse à tous, à chacun de vous. Amén. A los adolescentes. Aux adolescents. Dios les bendiga mucho. Que Dieu bénisse beaucoup. Creo que tengo razón si puedo decir que estamos muy orgullosos de ustedes, de cada uno de ustedes. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que nous sommes orgueilleux de chacun de vous. En serio, de cada uno, porque con vuestra asistencia vemos de que nuestro trabajo no ha sido en vano, de que nos hemos esforzado, hemos preparado un tema y al ver que ustedes están allí, nos motiva a nosotros también a hacerlo más y a hacerlo mejor para Dios. Car on voit que nous avons bien travaillé, que nos enseignements n'ont pas été en vain, que chaque fois que nous avons préparé une leçon, vous avez été là. Y también ver cómo ustedes se expresan, cómo han crecido espiritualmente, cómo dirigen algo, cómo cantan al Señor y todo, cómo lo hacen todo para no mostrarse a sí mismos, sino que para mostrar a Dios. Eso es hermoso de ver. Et de voir comment vous dirigez, comment vous chantez au Seigneur, comment vous avez grandi spirituellement pour ne pas vous montrer vous, mais montrer le Seigneur. Amén. Y luego les tengo otras palabras también porque preparé un vídeo presentando algunas cosas que hemos tenido en nuestras clases, algo muy corto. Pero también quiero agradecer de una manera muy grande y especial a la hermana Zoraida por dirigirnos.
Amen. J'ai aussi d'autres mots car j'ai préparé une vidéo avec un peu de tout ce qu'on avait fait. Mais j'aimerais bien en ce moment remercier la sœur Zoraida pour nous avoir dirigés. Amén. Ella siempre ha estado al frente de este equipo de trabajo. Elle était toujours devant cette équipe de travail. También el hermano Iron, la hermana Catherine, y aunque no está aquí, también la hermana Angie, porque yo de cada uno de ellos he aprendido. Amen. Aussi le frère Iron, la sœur Catherine, et même s'il n'est pas là, la sœur Angie aussi, car j'ai appris de chacun d'entre eux. La creatividad que Dios nos ha dado, se la debemos a Él, de verdad. La creatividad, los temas, porque fueron muy especiales y he podido ver, yo también puedo hacer esto, puedo aprender de tal cosa, y de verdad, gracias a cada uno de ustedes. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette créativité, pour tous les thèmes qu'il nous a donnés, car même moi j'ai appris, je me suis dit, oh, mais je peux faire ça. J'ai appris de chacun d'entre vous. Y puedo decirles que, como decía la hermana Catherine, yo recuerdo también cuando yo era adolescente. Et je peux dire, comme la sœur Catherine disait, je me rappelle quand j'étais adolescente. Pues lamentablemente no había muchos adolescentes en la iglesia. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'adolescents dans l'église. Y yo siempre quería estar en las clases de adolescentes y decía, ¿por qué no dan clases? ¿Por qué no hay maestros? Y yo me podía pensar y yo dije, Dios, si algún día puedo yo hacerlo, me gustaría hacerlo y lo haría con todo el corazón. Et moi, je pensais, mais pourquoi on ne fait pas des cultes des adolescents, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et je dis au Seigneur, si un jour moi je peux faire ça, je le ferai avec tout mon cœur. Y yo sentía eso, dejar algo especial en estos adolescentes. Yo decía, porque yo no lo he recibido, pero quiero hacerlo para ellos. Et moi, je sentais ça, car même si moi, je n'ai pas reçu ça, moi, j'aimais bien leur laisser ça pour eux. Hay una palabra que me gusta mucho que dice, a tu lado o hacia atrás, siempre deja la huella que te hubiera gustado encontrar. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « À tes côtés ou derrière toi, on laisse toujours cette trace à laquelle tu aurais bien aimé rencontrer. » Y sí, he podido igual escuchar palabras bonitas de algunos hermanos, de los pastores, pero puedo decirles a adolescentes que el mejor maestro siempre va a ser el Señor Jesús. Así es. Et oui, moi j'ai entendu des bons mots, des encouragements des pasteurs, des frères, mais j'aimerais bien vous dire, les adolescents, que les meilleurs mots, c'est ceux de Dieu. Amén. Aunque nosotros enseñemos, podamos hablar de muchas cosas, el Señor es el que aclara todo y el que nos revela las cosas. Même si nous enseignons, c'est le Seigneur qui va nous donner les mots. Amén. Bueno, voy a mostrarles el vídeo entonces. Sí, por favor, yo pienso que para la traducción es que no, está en español solamente. Entonces, ¿será que después del vídeo la hermana Perla puede en cortas palabras decir de lo que trata? Igual es muy corto. Amén. On va d'abord projeter la vidéo et puis la sœur Perla va le traduire. Amén, a ver. Me toca hacerlo así, ya está. A ver. Ok. Queridos adolescentes, le agradezco a Dios por habernos regalado momentos especiales en este año. Yo sé que cada uno de ustedes es un tesoro hermoso en las manos de Dios. Este año hemos podido trabajar en nuestra creatividad, haciendo manualidades, hemos hecho concursos esperando ganar algún premio. Hemos reído mucho y nos hemos dedicado a algunas palabras muy lindas. Hemos hecho deporte y hemos cantado. Cumpleaños deseamos para ti, el Dios omnipotente te quiera bendecir. Pero lo más importante es que juntos hemos aprendido más acerca de la palabra de Dios, siguiendo este manual de vida. Colosenses 3:16 dice, que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Quiero que sepan que siempre van a poder contar conmigo y que no importa lo difícil que parezca la situación, yo sé que ustedes no están solos. En la angustia, Dios estará con ustedes y ustedes estarán tranquilos. Nuestras oraciones les acompañarán siempre. Por todos adolescentes les quiero dar gracias. Muchas gracias y sigamos juntos adelante. Dios les bendiga. Amen. Dans la vidéo, Evelyne nous disait qu'elle est très remerciante envers Dieu
pour cette année dans laquelle nous avons pu travailler, dans laquelle nous avons développé notre créativité. Nous avons rigolé ensemble, nous avons même fait du sport, nous avons chanté. Mais le plus important de tout, c'est que Dieu est toujours avec nous. Il a cité Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Puis elle a continué à dire que Dieu va toujours être avec nous, les adolescents, et que nous pouvons toujours compter en elle, et que Dieu nous bénisse. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Que Dieu bénisse à tous. Amén, gloria a Dios. Amén, gloire à Dieu. A ver, los que estén bien contentos, damos gloria a Dios. Si tu es content, on peut dire gloire à Dieu. Je suis très, très content avec vous, avec Dieu, avec tous, pour la grâce de Dieu qu'il nous donne chaque jour. Amén, yo estoy contento con ustedes por la gracia que Dios nos da cada día. ¿Es que vous savez qu'est-ce que j'ai été ici, j'ai así? ¿Ustedes saben lo que yo tengo aquí? No. No. Ok, c'est un diplôme ou certificat de reconnaissance. Sí, son diplomas o certificados de reconocimiento. Que je vais donner après de quelques paroles. Y que yo les voy a dar después de algunas palabras. Quiero hablar a los adolescentes un momento. Je veux parler un moment aux adolescents. Bueno, a Amy. A Amy. Quiero felicitarle y decirle que veo en usted una mujer, ya una mujer, aunque es una jovencita, pero una mujer muy bien puesta en las manos de Dios. Je veux la féliciter, lui dire que même si c'est une fille, je vois en elle une femme mise dans les mains de Dieu. Si usted se mantiene así, siempre va a ir muy lejos en el servicio al Señor. Si vous vous maintenez toujours comme ça, tu vas aller très loin dans le service au Seigneur. También a sus padres les agradezco porque de verdad son un muy, muy buen acompañamiento. Merci à ses parents aussi car ils ont été une bonne compagnie. Amén. Idaira. Idaira. Idaira Alexandra. Idaira Alexandra. Bueno, es una chica que tiene un corazón muy, muy noble, mucho deseo de servir a Dios, y quiero decirle que Dios le va a bendecir de una manera muy, muy grande. Aún si en algunos momentos se siente sola, no estará sola. Amen. C'est une fille qui a un cœur très noble et qui a beaucoup de sentir, de servir le Seigneur, et que Dieu va jamais la laisser toute seule, même si des fois elle sent ça. Jeremy. Jérémy. Alors Jeremy, comment ça va? Ça va? ¿Qué tal? Je veux dire à Jeremy que Jeremy c'est un grand John de la main de Dieu. Oui. Le quería decir a Jeremy que es, no escuché bien, perdón. Un gran joven en las manos de Dios. Que es un gran joven en las manos de Dios. Es que si vous te disposes dans la main de Dieu, c'est possible que Dieu puisse faire surtout un grand homme et peut-être, pourquoi pas, un grand prêcheur de la parole de Dieu. Amén. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios te puede usar grandemente, te puede hacer un gran hombre y también, ¿por qué no? También un gran predicador. C'est un adolescent qui est très, très intelligent et qui prête beaucoup d'attention à la parole de Dieu. Je suis que tu pouvais aller très, très loin dans la main de Dieu. Es un adolescente muy inteligente y que puede lograr muchas cosas si se mantiene en la mano de Dios. Felicitaciones. Felicidades. Melanie. Melanie. Una sonrisa, Melanie. Un petit sourire. Bueno, Melanie es una chica, de pronto ha sido un poco tímida, pero la veo de un tiempo acá con una nueva visión. Mélanie, c'est une fille un peu timide, mais d'un temps jusqu'ici, je la vois plus motivée. Y quiero decirle que si se sostiene en eso, va a ir muy lejos también, y usted va a ser un instrumento útil en las manos de Dios.
Et je veux vous dire que si tu te maintiens comme ça, tu vas être un instrument très utile dans les mains de Dieu. Pero no pierda el objetivo. Mais perds pas ton point de vue. Manténgase ahí, que usted tiene mucho talento, tiene muchos valores, pero hay que ponerlos en las manos de Dios. Maintiens-toi là, car tu as beaucoup de talent et beaucoup de dons, mais tu dois te maintenir dans les mains de Dieu. Usted puede ir tan lejos como quiera o quedarse tan sentadita como quiera, pero yo sé que usted puede. Tu peux aller aussi loin que tu veux, mais aussi tu peux rester sans aller nulle part. Mais je sais que toi, tu veux aller loin. Adelante, Melanie. En avant, Mélanie. Por allí está, a ver quién me está faltando. Qui me manque? Melissa. Melissa. Bueno, Melissa, a ver, yo te veo. Laisse-moi te voir. Bueno, Melissa es una chica que tiene un buen acompañamiento. Melissa, c'est une fille qui a une très bonne compagnie. Que conoce bien la palabra. Qui connaît très bien la parole. Y que si Melissa se dispone, yo sé que puede ser un instrumento muy útil donde quiera que esté. Et si Melissa se dispose, je sais qu'elle peut être un très grand instrument, peu importe où elle est. Porque tiene un carácter que acoge. Car elle a un caractère qui accueille. Yo quisiera de verdad ver a Melissa muy avanzada en los caminos del Señor, porque tiene cómo. Moi, mon désir, c'est de voir Melissa très avancée dans les chemins de Dieu, car elle a comment y arriver. Quiero felicitarla también porque nos ha ayudado en muchas ocasiones en asuntos de diseño y en fin, cosas de la iglesia que han sido muy útiles, pero que puede ir todavía más. Je veux la féliciter aussi car elle nous a été très utile pour des choses de l'Église en tout ce qui est dessin, mais je sais qu'elle peut aller plus loin que ça. Sé que han vivido unos tiempos muy difíciles, una transición difícil al llegar a este país. Je sais qu'elle a vécu des moments difficiles, une transition difficile en arrivant dans ce pays. Pero también sé que vuestra fortaleza está en el Señor y que de estos momentos difíciles usted va a salir y va a brillar. Mais je sais que ta forteresse se trouve dans le Seigneur et que de ces moments difficiles, tu vas arriver à sortir et tu vas briller. Brillar con la luz del Señor. Adelante, Melissa. Briller avec la lumière du Seigneur. En avant, Melissa. A ver, me falta por allí Rosa Alejandra. Il me manque Alejandra. Bueno, Rosa Alejandra, quiero decirle que no pare, que siga. Moi, je veux lui dire de ne pas arrêter, de continuer. Es una chica que está sola hablando del Evangelio. En su casa no hay otro que conozca el Evangelio. C'est une fille qui est seule à parler de l'Évangile de sa maison. Pero aún así no ha dejado esa gracia de Dios y que no la deje nunca. Mais même comme ça, elle n'a pas laissé cette grâce de Dieu et qu'elle ne la laisse jamais. Porque es muy posible que detrás de ti va tu familia. Mais il est très possible que derrière toi, il y aura ta famille qui va te suivre. Es posible que el enemigo quiera molestar tu vida, pero quiero decirle que no estás sola tampoco. Il est possible que l'ennemi veut embêter ta vie, mais tu n'es pas seul. Siga con esa fuerza y con ese amor para las cosas de Dios, que de Dios tendrá el galardón. Continue avec cette force pour l'amour de Dieu, que Dieu va te donner la couronne. Voy a pedirle el favor a la hermana Catherine que me ayude a traducir. Vamos con Perla. On va avec Perla. Perla, la tenemos trabajando todo el tiempo. Perla, tu travailles tout le temps. Quiero decirle a Perla que tiene un gran talento. Je voulais te dire que tu as un grand talent. Y que si se mantiene, Dios le va a multiplicar eso y mucho más. Si tu continues comme ça, Dieu va te multiplier. Dios tiene para usted grandes cosas. Dieu avait pour toi beaucoup de choses. Y puede ser que a veces el entorno no sea muy favorable, pero Dios está contigo. C'est peut-être que ton entour n'était pas très favorable, mais Dieu va te venir. No se canse de servirle al Señor siempre. Ne te fatigue pas de servir à Dieu. Porque de Él tendrá la recompensa. Parce que c'est le Seigneur qui va te donner la récompense. Amén. Bueno, por ahí está Yesenia.
está la hermana Jennifer, está la hermana Damaris, Yesenia, Jennifer, notre sœur Damaris. igual Iron y Catherine, La même chose, Iron et Catherine. aún la hermana Donis. Même notre sœur Donis. No tienen unos pequeños que van a ser adolescentes y posteriormente jóvenes y luego adultos, servidores en las manos de Dios. Vous avez encore de petits qui peut-être au futur va se grandir et ils vont servir au Seigneur. Todo lo que hagamos por los niños Tout ce que nous faisons pour les enfants y por nuestros adolescentes, nada es en vano. et pour nos adolescents, tout avait une grande valeur. Así que, hermanos, padres de estos pequeños, trabajemos fuerte por nuestros pequeños. Nous devons travailler très fort pour nos petits. Porque un día cuando nosotros no estemos, ellos serán los que llevan la antorcha, desde estos adolescentes y luego los niños. Parce qu'un jour que nous ne serons pas là, c'est eux qui vont porter la parole de Dieu. Así que no descuidemos ese regalo que Dios nos ha dado. On doit garder ese cadeau que Dieu nous a donné. Bueno, agradezco al hermano César, la hermana Narcisa, que están a cargo de ese grupo allí en Antwerpen, que incluye obviamente a todos, los adolescentes, los niños, los maestros. Están haciendo una buena labor y yo sé que Dios les va a bendecir. Je remercie à notre frère César et notre sœur Narcisa. Ils s'occupent de l'église en Anvers, qui fait un grand travail et qui s'occupe de ces bons groupes. Bueno, por aquí tengo unos certificados. Voy a pedirle a mi esposa que ya pase por aquí porque nos toca hacer un movimiento de cámara. J'invite à mon épouse et on va donner des diplômes, mais je dois bouger un peu pour la caméra. Vamos a devolverle la traducción a la hermana Perla. On va aller retourner la traduction à notre sœur Perla. Que mis instrucciones se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la roche, comme des ondes sur la verdure, comme les gouttes sur la hierba. Deuteronomio 32:2. Certificado a la hermana Caterine Calle como una de las muy buenas profesoras de adolescentes. Un aplauso para la hermana Caterine. Pour la sœur Catherine comme une très bonne professeure des adolescents. Un applaudissement pour la sœur. Bueno, ahora la hermana Zoraida entonces va a firmar aquí el certificado. La sœur Zoraida va signer ici le certificat. Vamos a ampliar destacar para todos. También tenemos entonces para el hermano Iron Guevara Calle. Un aplauso. Amén. Nous avons aussi pour le frère Iron. Hermano, no soy Calle, soy Valle. Mi madre me va a pegar. Hermano, ahí va a tocar que le ponga el denuncio, el diseño. Ay, Dios mío. Se le cambiará. Bendito mi Cristo. Eso queda en familia, hermano. Y la hermana Evelyn Quiñones. Un aplauso. Entonces ahí firma la hermana Zoraida como coordinadora y firma este servidor. No tienes que ponerlo desde para este lado. Mais la sœur Zoraida l'a signé et ce serviteur aussi, moi. Bueno, vamos a esperar cómo hacérselos llegar. On va attendre pour voir comment on vous les fait arriver. La hermana Evelyn, muy buen trabajo, muy creativa sus clases. Ma sœur Evelyne, un très bon travail. Vos classes ont été très créatives. Hermano Iron, bueno, sí me di cuenta que al principio le dio dificultad, pero Dios le ayudó para salir adelante. Y no lo dejó avergonzado. Au début, c'est un peu difficile pour vous, mais Dieu vous a aidé. Il ne vous a pas laissé dans le honte. Bueno, hermana Caterine, también unas muy buenas clases que estuve observando. Dios le ha dado un talento especial, que Dios le bendiga mucho por eso siempre. Ma sœur Catherine. Así que un aplauso para estos profesores, gloria a Dios. Un applaudissement pour ces professeurs, amen.
A ver, yo estoy como mareado con esta foto, esta cámara. Bueno, mis hermanos queridos, vamos a mirar cómo hacemos para hacérselo llegar en su momento, pero hoy entonces está la entrega oficial, de manera virtual, pero eso tiene un valor especial. Aujourd'hui, c'est la remise des brevets officiels, mais on va voir comment vous les faire délivrer. Bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que lo hacemos para la gloria del Señor y lo valoro en gran manera. Merci pour chacun de vous. Je sais que vous faites ça pour l'œuvre du Seigneur, mais je mets en valeur ça. Bueno, retorno entonces cámara y palabra a la hermana Zoraida. Je laisse encore une fois la parole à la sœur Zoraida. A cada uno de ustedes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Sigue Que le Seigneur vous bénisse à chacun de vous, mes frères. Que el Señor les siga ayudando mucho a todos, a los adolescentes, los padres, los hermanos, los maestros, una gran bendición. Que le Seigneur continue à aider les adolescents, les pères, les professeurs. C'est une grande bénédiction. Y vamos a orar dando gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regaló de estar aquí. On va prier pour remercier au Seigneur de cette opportunité qui nous a permis d'être ici. Y vamos a pedirle el favor al pastor César que él haga la oración. Ay, permites que se enrolla la... On va demander au frère César de nous diriger dans la prière. Bueno, antes que pase el hermano César, quiero agradecer también a la hermana Zoraida, mi amada esposa, por el trabajo que hizo de la dirección con los adolescentes. Bueno, al principio del año tomé yo el control, las clases, quiero decirle a adolescentes que fue unas clases muy bonitas, una muy buena participación con ustedes. Me dio mucho dolor dejarlos, pero al mismo tiempo feliz porque quedan en muy buenas manos. Amen. Je veux aussi féliciter à mon épouse, car au début, c'était moi qui dirigeais les cultes des adolescents et il y avait une bonne participation. Mais après, j'ai dû déléguer à mes frères et ça a été une grande bénédiction aussi. Bueno, de esa primera parte y se hizo unos concursos de los cuales resultó ganadora Amy e Idaira. Se llevaron un premio muy bonito, hecho a mano. De ces premiers cultes, j'ai fait des concours et les gagnantes, c'était Amy et Idaira. Et ils ont reçu des cadeaux faits à la main. Y los otros no ganaron premio, pero ganaron conocimiento de Dios. Amen. Les autres n'ont pas gagné de prix, mais ont gagné des connaissances en Dieu. Bueno, adelante, hermano César, nos despide por favor en oración, dando gracias por todos estos muchachos, tanto maestros como adolescentes y cada uno de los hermanos. Y la foto, por favor. Y luego de la oración hacemos la foto. Amén. 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 Sí, amén, amén. Que Dios les bendiga. Que Dios bendice. No me he puesto a tiempo porque necesitaba terminar algo. Y bueno, aquí gozándome un rato con toda la programación. J'étais pas tant parce que je devais finir quelque chose avant. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor porque el audio acá me falla mucho. Tienes que apagar el audio. Sí, ahí. Amén. Amén. Qué bendición. Bueno, mis hermanos, entonces oremos al Señor y dando gracias y que ya por un nuevo año y la oportunidad está en vuestras manos. Todos los que queramos servir, está la puerta abierta para servir. Amén. Así que Dios nos use. Amén. Nous allons prier pour remercier Dieu de cette année. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por permitir, Señor Jesús, a este grupo de adolescentes, a este hermoso grupo, que puedan ser ayudados por maestros dispuestos, Señor. Tal vez les ha costado, pero tú los has fortalecido, les has inspirado y ellos han enseñado y han entregado el trabajo, la tarea, Señor Jesús, para el bien de los adolescentes, los cuales han llegado a un año, al término de un año en victoria, Padre, porque tú los has bendecido a través de los maestros. Sigue bendiciendo a los maestros, fortaleciéndole y dándole mucha sabiduría, mucha habilidad, muchas fuerzas físicas y mentales para ser
esa bendición, Señor, a estos adolescentes, y también que los adolescentes aprendan la lección y puedan también seguir expandiendo, Dios, esta inspiración, esta hermosa enseñanza a otros jóvenes como ellos, Padre bueno. Gracias te doy por esta hermosa noche, Padre, y bendice, Dios, a cada uno en particular. Oh Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos amados, una sonrisa para la foto. Esta es imperdible, no se puede perder. No. Vamos a ver los que quieren activar la cámara. Por allá está Stephanie, la hermana Verónica, Diana, Cocoyo. Bueno, vamos a encender cámaras. Igual vas a salir. Ah, espérate. ¿Listos? Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las... Hermano José y Juliana, ahí están. Ah, por allá está, también está otra chica. Hombre, no sabía. Luciana. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Melanie, quedaste por otro lado. Repitamos. Ah, es que están 2 veces, claro. Ok, qué problema. 1, 2 y 3. Ya. Pastor, perdón. Antes de terminar, ¿podría decir unas palabras de agradecimiento para los profesores? Oui, est-ce qu'elle veut dire quelques paroles pour le remerciement al profesor? Amén. Primero que todo, quería agradecerle a todos nuestros profesores. Je veux remercier a tous les professeurs. Y yo creo que hablo de parte de todos los adolescentes. Y je pense que parle pour tous les adolescents. Amén. Han sido unas enseñanzas muy lindas. Ha été très bon enseignement. Y que han sido muy buenas para nuestra vida. Y c'est très bien pour notre vie. Y espero que el próximo año los podamos seguir teniendo como profesores. J'espère que la prochaine année, tu pourras suivre como notre professeur. De verdad son un ejemplo a seguir. En vérité, son un exemple pour suivre. Y que el Señor les bendiga mucho. Que Dios les bendiga a tous. Bonitas palabras, hermosas. Amén. Listo, mis hermanos. O sea que quedaron ya marquillados los hermanos para el próximo. No se pueden volar, no se pueden volar. Señor, profesores, el público les aclama. Amén. Encender sus micrófonos. Dios les bendiga, abracitos, bendiciones, hermana Nancy. Venir, Maribel, Jeremy, Donis, Cocoyo. Por la palabra. Sandra y hermana Marta, Dios le bendiga, hermana Jennifer, hermana Melanie, hermano José, amén, hermana Maribel, Maris, y sus pequeñas, Emily, hola Emily, hermano José, Dios te bendiga, Luciana que está por allá también. Luciana, que un saludo y un abrazo, les bendiga para todos. Adonis, Evelyn, bon travail, de work. Muy bonito el video, amén. Sí. Hermoso ese video, Dios les bendiga, amén y gracias. Sí, está bonito también. Hermano César, Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Les bendiga. Está bonito el eslogan. Les bendiga. Evelyn ya te vio. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las... El camino es hacia